A menudo pensamos en las obras de arte como un fin abstracto, como una extensión filosófica en la capacidad de creación humana usada como medio de expresión. Pero, ¿qué sucede cuando el medio está dañado? Cuando el artista cae en lo más profundo de su vida, cuando la decadencia humana imposibilita el más bello reflejo del ser humano, el más grande de sus estímulos. ¿No sería arte entonces? ¿O será que el arte solo se resume a aquello que encontramos bello o irreplicable? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente al mirar esta pintura? ¿Algún tipo de terror, inquietud o quizá inspiración? ¿Cuál será la razón de la pintura si no es la misma relación entre la abstracción y la forma? Una interconexión o una sinergia capaz de permear en los instintos más ensimismados, en los rasgos más focalizados del ser humano. Provocar quizá una proyección que sea capaz de permear en el visor como si se uniera, aunque sea por unos instantes, en una narrativa que sintoniza el silencio y que nos habla en un lenguaje visual. Y para muestra el ensayo que nos atañe hoy, Francisco de Goya, considerado por muchos como el padre del arte contemporáneo, mostró habilidades inherentes desde joven, con un tardío progreso, pero eso sí, una habilidad inequívoca. Comenzó un ascenso brutal, por parte gracias a su vínculo formal con Josefa Bayeu, quien fuese hermana de los pintores Francisco y Ramón Bayeu, quienes de alguna u otra forma facilitarían su instalación en la corte. De ese periodo gozamos de algunas escenas costumbristas usuales de la corte real, tales como la duquesa. Para 1770, Goya emprende un viaje a Italia, con la finalidad del aprendizaje y con ello mejorar sus posibilidades. Se instaló en Roma, absorbiendo las técnicas pictóricas, analizando las cualidades estéticas de los grandes pintores del país y aumentando su repertorio de imágenes clásicas sacadas de la escultura antigua. Tomando nota de algunos de los trajes de la región y de las máscaras típicas del teatro popular, dejando constancia de su temprano gusto por lo grotesco y lo satírico. Y es precisamente esa idea la que nos trae hasta aquí. Goya fue un pintor tan inusual como talentoso. La pintura que más me asombra de Goya es El vuelo de las brujas. Para el punto donde Goya pintó esta obra, nos referimos a un Goya afectado por lo que se especula fuera una rara enfermedad que lo abatió en 1792, la cual lo postraría al menos 2 años de su vida, y dejándolo sordo, por lo que comenzó un periodo de deterioro personal para Goya, un periodo de oscurantismo personal que lo llevaría a pintar de manera más evocadora, quizá más atroz, y un reflejo personal que lo llevaba casi a lo voraz. Y Las brujas no es para nada ajena a esta línea lúgubre del autor. Comenzando desde arriba en la composición, con 3 personajes, vestidos con faldillas, con el torso desnudo y tocados con sombreros llamados capirotes en forma de mitra, decorados con pequeñas serpientes, e iluminados por un foco de luz exterior al cuadro. Si analizamos a detalle la pintura, podemos darnos cuenta del horror. Los 3 brujos elevados y un cuarto a su merced, tendido en sus brazos, lo que nos infiere la imposibilidad de sentir su dolor, pero nos da una idea en el rostro de la víctima. Podemos incluso observar a la bruja de capirote dorado, con las mejillas infladas, como si estuviese succionando y esbozando una leve sonrisa de satisfacción. Podemos ver en los ademanes del perpetrado la desesperación y la euforia, el miedo en carne viva, la desolación en unas cuencas oscurecidas que se parecen cada vez más al oscuro total del abismo. Y por debajo, vemos a un hombre claramente alterado, tapándose los oídos, quizá para no escuchar aquellos sonidos emanados por los gritos de la víctima, y otro hombre caminando sin siquiera enterarse de lo que acontece, con una manta blanca en su cabeza, todos con su forma de evadir lo que está ocurriendo, y haciendo la higa contra el mal de ojo. Y particularmente para mí es una obra atemorizante por el contexto. Imaginen tan solo por un momento el imaginario de un Goya anímica, física y mentalmente dañado. Alguien que estaba en constante aquejo de los problemas mentales. Alguien que encontraba en la fascinación de su tiempo una manera visceral y subversiva de llevar al espectador a una desolación momentánea. El terror de la fantasía y la manera en que bien uno podría sentirse en la misma situación. Es un festival de matices a pesar de la ambientación penumbral. Para mí es una composición sumamente hermosa, debido a que el contexto, el argumento y la ejecución encuentran un balance precioso. Desde los colores vibrantes que otorgan cierta alegoría para caer sublime en la idea real. Es tan bello como horroroso,
La manera en que los rostros de los brujos o brujas no encuentran una delineación legible crea esa idea del terror en el anonimato, de no saber realmente qué está sucediendo o por qué. Solo somos espectadores del momento preciso de algo sobrenatural. Mi punto es que las brujas representan no solo una composición atemorizante, sino la piedra angular para un Goya que algunos años más tarde crearía obras invaluables como El Aquelarre o El Coloso, o la que yo considero la pintura más terrorífica en la historia del arte, Saturno devorando a su hijo. Para cuando Las Brujas fue pintada podemos observar el inicio de la retórica de Goya, el cambio que sería en el futuro una característica medular en la pintura del autor, una pintura que se inclinaría por imágenes menos alentadoras y más subjetivas, imágenes que sugestionan el temor humano por lo sobrehumano, por lo desconocido y lo maldito, todo aquello que se encuentra más allá de nuestro entendimiento lógico, y entabló ese discurso entre estas emanaciones, diálogos que son perturbadores de observar y mucho más por digerir. El imaginario de Goya lo llevaría a dejar muchos dotes de surrealismo en su pintura. La manera única en la que acuñó el imaginario colectivo y lo tradujo en su propio lenguaje fue simplemente sensacional, y colocaría consigo a Goya como uno de los pintores más increíbles en la historia del arte, uno de los más enigmáticos, así como uno de los más oscuros en su periodo. Nos dejó un legado pictórico que plasmaba la inestabilidad mental y la fatiga vital de un hombre aletargado por una enfermedad y claramente cansado por los daños personales que ésta trajo consigo. Podemos observar, con base en su línea temporal, cómo encontró en la oscuridad y en la fantasía espectral una manera hermosa de darle narrativa a las historias, de darle cabida a lo que salta de nuestro entendimiento. Como alguna vez dijo el gran director Alfred Hitchcock, hay algo más importante que la lógica, es la imaginación. Y poder traducir ese lenguaje catártico en obras inusualmente hermosas lo hace acreedor de un puesto temporal en la historia. El arte supone la intención de hacernos sentir, de hacernos vibrar y generar en el visor emociones capaces de germinar y florecer en un proceso hermoso de entendimiento. Pero si el arte evoca lo más oscuro de una persona, ¿no debería ser arte? Yo pienso que sí. Sí debería, puesto que es el mismo reflejo de un sentimiento más antiguo que el arte mismo, y nos enseña una vez más que somos más que un diálogo histórico. El tiempo también pinta, dijo alguna vez Goya, sin saber que sus obras serán en un futuro pilares del bagaje pictórico global, haciéndonos creer, una vez más, que la trascendencia de los seres humanos yace en su forma de contar historias, de atesorar momentos y compartir de maneras individuales una forma evocadora de comunicar. Todos vamos formando una historia, y el tiempo es capaz de pintar en nosotros historias también.